escuché, yo no sé de verdad dónde la escuché, y hablaba del profeta Jeremías. Y era una canción que decía, antes que me formaras dentro del vientre de mi madre, antes que yo naciera, te conocía y te consagré. Para ser profeta de las naciones, yo te escogí. Irás donde te envíe, lo que yo te diga, tú declararás. Amén. Y esta madrugada estaba yo pensando, desde anoche creo, ya sé, a las 2 de la mañana me desperté precisamente pensando en el profeta Jeremías. Y pensando que el profeta Jeremías se quejó tanto, y me identifiqué con él, identifiqué a cada persona de la iglesia con el profeta Jeremías. Porque nosotros muchas veces queremos que Dios nos use de manera poderosa, pero ¿cuántas veces nos quejamos? Y hoy quiero hablarte a ti de un hombre que fue llamado por Dios, pero que no quería ese llamado. No lo quería. No quería ese llamado, porque tenía tantos problemas y tenía tantas cosas en que pensar y tenía tanta pena y tenía tanta angustia y tenía de todo, que no quería el llamado que Dios le dio. Pero Dios escoge a quien Él quiere. Y Dios de lo vil y menospreciado escoge. Él no necesita que tú le estés diciendo, es que yo sé la bolita del mundo en conocimiento. Él simplemente escoge. Y yo quiero hoy empezar diciéndote que mientras más le huyas a Dios, más Él te va a buscar. Amén. Así que dile al que tienes a tu lado, mientras más le huyas a Dios, más te va a buscar. Amén. Jeremías, y quiero hablarte hoy del profeta Jeremías, y tomé tanta nota esta mañana aquí me incomoda la tecnología ha hecho algo con nosotros. Yo no sé si a usted le pasa, pero ya yo empiezo a escribir con un lapicero y un lápiz y una hoja, y ya no sé escribir. Ya no me sale la letra tan bonita que yo. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Empiezas tú a escribir y ya ni tú misma te entiendes la letra. Y yo quiero hablarte porque cuando nosotros queremos ser avivados, Dios necesita que toquemos fondo. Nadie, escucha esto, nadie que quiera ser avivado, primero Dios no lo pone a tocar fondo. Porque cuando tú tocas fondo, es cuando más lo vas a buscar a Él. Y mientras más lo busques a Él, más Dios te va a avivar a ti. Amén. Entonces muchas veces nosotros decimos, no, es que yo quiero ver cuántos se van a identificar con esto que yo voy a decir. No, es que ya yo estoy cansado. Yo la verdad, yo a la iglesia voy y qué rico, pero a veces vienen problemas y esos problemas hacen que yo me desanime. ¿Cuántos se han desanimado por los problemas? Yo soy la primera. A ver, yo y cuántos más. Ay, yo sola soy la única aquí que se desanima. Necesito oración. María Elvira, anímate. Y Jeremías empezó su vida sin él quererlo. Y yo quiero hablarte de las quejas de Jeremías. ¿Cuántos se quejan aquí? Nosotros queremos ser profetas, pero no queremos entender lo que es ser un profeta. Y ser un profeta es vivir una vida aunque negados a nosotros mismos. No es lo que yo quiera, no es lo que yo crea, no es ni siquiera lo que mis ojos vean, sino lo que Dios ha determinado para ti. Y todos nosotros somos llamados, somos usados por Dios. Y yo quisiera saber cuántos aquí quieren ser usados por Dios. Si quieres ser usado por Dios, tienes que ser moldeado por Dios. Amén. Muchos queremos que Dios nos use, pero seguir con la misma parranda, ¿verdad? Seguir con la misma. Pero te tengo una noticia. Así tú no quieras ser usado por Dios, si Dios te llamó, Él te va a usar. Porque muchas veces decimos, no, yo no quiero. Yo le pregunto, a ver, ¿quién quiere predicar? No, mire, pastora, a mí déjeme allá.
abriendo la puerta, que esa es mi zona de confort. Ahí me siento bien. Yo como que allá arriba predicando, no me gusta, no quiero. Pero si Dios te tiene para eso, ni que yo no te ponga, Él te va a poner. Ni que yo no quiera, Él lo va a hacer. Porque lo de Dios tiene una característica y es que nadie lo puede borrar. Amén. Lo de Dios nadie lo puede borrar. Lo de Dios nadie lo puede quitar. Si Dios a ti te llamó, puede venir aquí, puede venir sobre tu vida lo que sea. Y si Dios te tiene a ti con un propósito, puede pasar lo que sea, pero tú vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Así que dile al que tienes a tu lado, no huyas, que donde te vayas Dios te va a encontrar. Entonces decimos, ay no, allá quieren que yo sirva y yo mejor me voy para otro lugar donde a mí no me molesten. Pero si tú eres un llamado por Dios, allá te van a molestar. Y si tú eres un llamado por Dios, allá Dios te va a incomodar. Y hasta de cincé vas a venir. No miren a nadie, que no le estoy tirando indirecta a nadie. ¿Verdad, Cris? Porque si tú eres un llamado por Dios, Dios tiene tu lugar y tiene tu momento. Diga conmigo, Dios tiene mi lugar y tiene mi momento. Amén. Y la primera queja de Jeremías. Jeremías era un profeta y quiero hablarles un poquito de ese señor, porque todos queremos, yo quiero ser profeta, ¿verdad? Pero muchos quieren ser profeta, pero no quieren tener la vida del profeta. No quieren ser moldeados y no quieren obedecer como el profeta Jeremías, como el profeta Isaías, como Juan el Bautista. Fueron así. Por eso la vida de un profeta o la palabra de un profeta no se mide por lo que habla, sino por los frutos. El profeta se conoce por los frutos, por su obediencia, por su lealtad a Dios, por apartarse del pecado y por tirarse unos cuantos enemigos de vez en cuando. El profeta muchas veces lo que habla no cae bien. Y la gente hoy en día está acostumbrada a alabar y aplaudir un ministerio profético que siempre profetiza lo que quieren escuchar. A la gente le gusta ir cuando vienen esos grandes profetas para que les digan, te voy a llevar a las naciones, y ni siquiera invitan al vecino. Ya tú pasaste esa etapa, Katy, ya tú trajiste a tus vecinos, ¿verdad? Te voy a llevar y te voy a enviar y vas a ser grande y en no sé qué, pero ni siquiera se congregan. El profeta nunca anda como rueda suelta. El profeta siempre está sujeto a una autoridad. Y mire lo que pasa. Jeremías, muchos lo conocen como el profeta llorón. En la Biblia, Jeremías es el profeta llorón. Imagínese. Usted diría que un profeta llorón le profetizara. ¿Quién iría que le profetizara a un profeta llorón? Pero era Jeremías. Vamos a conocer, por eso es que la Biblia hay que estudiarla. Porque a veces nosotros queremos, wow, los milagros de los hombres de la Biblia, pero no el carácter de los hombres de la Biblia, porque es que eso sí es fuerte. Y Jeremías era un profeta, y muchos lo conocen como el profeta llorón, pero hoy lo vas a ver como un profeta valiente, porque todo llorón tiene su valentía. Amén. Así que dile al que tienes a tu lado, si lo has oído quejándose mucho, dile, tú eres un valiente. ¿Cuántos aquí se han quejado? ¿Cierto? Somos valientes. Y no importa, Dios entiende nuestra queja. Lo que no entiende es el abandono al llamado que Él nos dio. Amén. Entonces, Él se atrevió a obedecer en medio de la oposición y fue fiel a Dios cuando nadie lo escuchaba. Todo el mundo, cuando nosotros leemos los profetas en la Biblia, vemos que había profetas. Y todos sabemos que Israel, el pueblo de Israel, llegó a la tierra prometida y mató gigantes, hicieron de todo, llegaron a la tierra prometida y empezaron ¿a qué? A pervertirse, ¿verdad? Y los reyes que se montaron
de la descendencia de David, después de Salomón, el reinado se dividió en dos. Porque unos hijos cogieron una parte y otros hijos cogieron otra parte. Eso yo no sé, eso lo vamos a estudiar en la academia. ¿Y qué pasó? Que los que empezaron a gobernar, los reyes que empezaron a gobernar, hubo muchos reyes malos. Hubo muchos reyes que se apartaron de Dios. Ustedes los han leído en Segunda de Reyes o Segunda de Samuel, porque yo sé que, o Primera de Samuel, yo sé que ustedes han leído la Biblia. Reyes que se apartaron de Dios. Reyes que literalmente la Biblia dice de ellos, el que pervertió a Israel. Reyes que apartaron a Israel de los caminos. Pero también Dios levantó profetas que le hablaran a esos reyes. Y muchos de estos profetas, por ejemplo, el profeta Amós, ¿ustedes han leído? Muchos de estos reyes, muchos de estos profetas le hablaban fuerte a los reyes y les decían de todo. Y los reyes los mandaban a matar, los mandaban, acuérdense en el tiempo de Elías, los que han leído lo que pasó en Primera de Reyes y Segunda de Reyes con Elías. ¿Y qué pasó? Que estos profetas se levantaban y no son como los profetas de ahora, que llegan donde te pongo. No, ellos les tocaba duro, porque ellos les tocaba enfrentarse contra una nación perdida. Por eso una de las características del profeta es que confronta el pecado. Hoy en día hay profetas que no confrontan el pecado porque confrontar el pecado lleva a que la fama se baje, lleva a que no los quieran. Y hubo dos reyes particularmente que se iban a asociar para vencer a un ejército contrario, y uno de ellos le dijo al otro, vamos a llamar al profeta, y el otro le dijo, ay no, a ese man no lo llames porque siempre me profetiza mal, porque no le gustaba que le dijera, tienes que derribar los altares altos, tienes que dejar de adorar a Baal, tienes que corregir de tus acciones. Entonces vemos cómo la vida de los profetas de la antigüedad no es comparada con algunos de los profetas de ahora. Porque ahora nos gustan los profetas que nos dicen las cosas que queremos oír. ¿A cuántos les gusta que se profetice que van a tener casa? Que van a caminar en victoria, que van a ir a naciones, que van a, mejor dicho, que van a ser aplaudidos, que todo va a estar bien. A todo el mundo. A todo el mundo. Pero los profetas están en la Biblia para que nosotros aprendamos que el carácter es necesario en la vida del cristiano. Y que huir muchas veces, así como Jonás, que por aquí estuve de infiltrada en la reunión de caballeros. ¿Cuántos caballeros vinieron? Y yo estuve allí infiltrada y escuché tremendo mensaje sobre lo que hizo Jonás, Dios con Jonás, ¿verdad? Él quiso irse para otro lado y Dios le dijo, ¿qué es para allá? ¿Y cuántas veces te has querido ir de la iglesia y Dios te dice, no te vayas? ¿Verdad? Yo no quiero que me levante la mano el que se ha querido ir de la iglesia, pero quizás aquí puede haber más de uno, ¿verdad?, que se haya querido ir de la iglesia. Y Jeremías era el profeta llorón porque lo que Dios le pedía era demasiado. ¿Alguna vez ustedes han sentido que lo que Dios les pide es demasiado? ¿Han sentido eso? Que lo que Dios les pide es demasiado. Y una de las cosas, y yo les voy a hablar de las quejas de Jeremías. Jeremías era un profeta que se quejaba, pero que Dios lo usaba. Y que terminaba haciendo lo que Dios le decía. ¿Y por qué? En Jeremías 29 dice, pero si digo, y si usted tiene la Biblia, ábrala. Y si no tiene la Biblia, cómprela. Y si no tiene cómo comprarla, dígame a mí, que ahí vemos cómo hacemos. 29 dice, no, si me quieres poner el anterior para leerlo todo, dice, el 28 dice, me sedujiste, ese está bien, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí en todo tiempo. Imagínate, todo el mundo se burlaba de Jeremías. Cuando hablo, el siguiente versículo dice, cuando hablo me brotan palabras, gritos, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han... Acá tengo una versión, acá tengo otra. Cada vez, déjeme esta, la NBI, cada vez que
hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí que un oprobio y una burla. Escuche esto, yo quiero que usted con atención lo medite ahí donde está. Porque yo sé que Dios nos va a hablar esta mañana. Cada vez que Jeremías profetizaba, Alejandra, la gente se burlaba de él. Y no solamente se burlaba de él, sino que era un oprobio para él. A Jeremías lo tenían abierto. Jeremías no era popular ni lo querían. Porque cuando él le profetizaba en ese tiempo donde Israel estaba pervertido en el pecado por culpa del rey, cuando él hablaba, la gente y los reyes y los que estaban en altos cargos se burlaban de él y lo tenían era abierto, no lo querían. Y mire lo que dice en el siguiente versículo, dice, si digo, no me acordaré más de ti, ni hablaré más en su nombre, escúcheme, él no quería hablar, él no quería predicar. ¿Qué pasaba? Entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Jeremías no quería predicar, pero lo que estaba dentro de él lo hacía predicar. Jeremías no quería servir, pero lo que estaba dentro de él lo hacía servir. Y yo con esto quiero empezar a decirte que no importa cómo tú te sientas hoy, lo que importa es el llamado que está dentro de ti. Amén. Tú puedes no querer hacer algo, pero te sientes incómodo si no lo estás haciendo. ¿A cuántos les ha pasado? Tú no puedes querer hacerlo, es que yo no quiero, es que no, ya estoy fastidiado, es que no quiero hacerlo, ay, otra vez para allá, yo quiero descansar hoy. Yo te aseguro que Edward, si se hubiera quedado allá en su casa hoy descansando, porque anoche llegó tarde, estuviera incómodo. ¿A cuántos les pasa? Yo no quiero, y hay algo aquí dentro que te va a impedir que no hagas el servicio que Dios te ha llamado a hacer. Y los verdaderos llamados por Dios no dejan que ese fuego se apague, aunque quieran. Ustedes no saben cuántas veces yo he decidido, esto de ser pastor sí es duro. Y cuántas veces hace como unos años atrás, yo le había dicho, tuve conmigo misma como que un diálogo, porque uno vive esto. Si lo vivió Jeremías, ¿quién soy yo para no vivirlo? Y yo me dije, hubo un momento, Santi, donde yo, hace unos años, hace como 2 o 3 años, yo dije, oye, ¿qué necesidad yo de esto? O sea, ¿qué necesidad yo de estar empujando a la gente? ¿Qué necesidad yo de estar... Si yo tengo mi profesión, yo estudié tanto tiempo, yo hice tanto, yo me puedo estar ganando un buen sueldo. Yo puedo meter mi hoja de vida, puedo llamar a alguien. En ese tiempo teníamos de gobernador a uno que era amigo. Yo decía, yo puedo llamarlo, yo puedo ir allá, puedo decirle, dame un puesto. Ya yo no quiero saber nada de esto. Hubo un tiempo en que yo estaba como Jeremías, donde yo dije, ya no más. Pero no pude. Porque por mucho que yo quería dejar el llamado, no pude. Porque cuando tú eres llamado, a ti te puede estar pasando lo que sea alrededor, pero tú no puedes. Porque hay algo que tienes aquí adentro que te dice, no, es que si yo lo hago, no sé cómo voy a vivir después, no sé cómo voy a estar después, no sé qué haría después, me puedo estar ganando 5 millones, 7 millones, me puedo estar ganando lo que sea, pero hay un fuego aquí adentro que no me deja abandonar lo que Dios me dio. ¿Cuántos se sienten identificados con eso? ¿Cuántos han querido decir para qué más? ¿Cuántos han querido? De pronto Katy viene a atender niñitos, a soplar moco, los peladitos estresan, los peladitos no sé qué. Y yo lo que fui a la iglesia fue a buscar paz y tranquilidad. Pero Dios te trae a la iglesia para darte salvación, para darte sanidad, pero para usarte para su gloria. Escúchame, Dios cuando saca a Israel de Egipto, no lo sacó directamente a que se fueran para el oasis. No lo sacó para que se fueran a engordarse ahí con las palmeras, ahí. No. Lo primero que pasó fue que Moisés y Aarón le dijeron al faraón, Dios dice, deja ir mi pueblo para que me sirva.
el verdadero hombre y mujer que son llamados por Dios, le sirven al que los sacó de allá de Egipto. Hay algo que está dentro. Cuando alguien es llamado por Dios, no se queda en su casa rascándose la barriga. No se queda en su casa, no. Cuando alguien es verdaderamente llamado por Dios, puede estar pasando todo lo que esté pasando, pero dice, hay un fuego dentro de mí que no me deja abandonar lo que Dios me dio. ¿Cuántos tienen ese fuego dentro? Amén. ¿Cuántos han querido abandonar el llamado? Solo yo. ¿Cuántos han querido no venir más a la iglesia? Solo yo. Yo les tengo una noticia, a mí me toca venir. Tengo que venir. Pero no sé qué haría si no viniera. Yo no me imagino un domingo sin iglesia desde que me convertí hace 19, 17 años. No me imagino. Creo que me he pelado 3 días, cualquier 3 domingos en todo. Mi vida cambió cuando conocí al Señor y cambió para bien. Amén. Entonces lo primero que hizo Jeremías fue empezar a decir eso. Y Jeremías, el llamado de Dios, escúchame, ese llamado a veces te seduce. Ya tú no tienes más nada que hacer. Cuando el llamado quema por dentro, le pasa como a Jeremías. Jeremías fue llamado desde el vientre. Y yo quiero hoy regalarle esta palabra a aquellos que dicen que no saben nada y que no tienen nada para dar y que no pueden hacer nada para Dios. En Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10, cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías le dice, yo soy muy joven y no sé hablar. Generalmente hay personas que Dios las llama y dicen, no, pero es que yo no sé hacer eso. No, yo no puedo. No, entonces le dice, no, pero tú sí puedes. Dice, no, pastora, pero es que yo no soy usted. No, es que yo no sé que tú no eres yo. Es Dios dentro de ti. Entonces Jeremías le dijo al Señor, ay, Señor mi Dios, yo soy muy joven y no sé hablar. O sea, ¿usted le cree eso a Jeremías? Jeremías sí sabía hablar. Lo que pasa es que él le estaba buscando sacarle el quite al llamado de Dios. Así como tú puedes estar ahí sentado pensando, no, es que yo no sirvo para predicar, yo no sirvo para adorar, yo no sirvo porque yo apenas llegué a la iglesia. Yo apenas estoy empezando. Es que yo no he hecho nada. Es que yo no soy quien, es que a mí me cuesta hablar, es que yo soy penoso. Moisés, por durar 20 años en el desierto, pastando ovejas. Acuérdese que Moisés creció y se formó en casa de Faraón. Pero luego se tuvo que ir, porque mató a un egipcio, se tuvo que ir para un desierto a cuidar ovejas. Y Moisés aprendió el idioma de las ovejas, se le olvidó hablar como gente. Por eso cuando Dios lo llama en la zarza, él dice, es que yo no sé hablar, ya yo no sé qué decir, ya yo no tengo elocuencia. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? ¿No hice yo la boca? O sea, yo fui el que te hice la boca. Tú lo que tienes que hacer es obedecer. ¿Cuántas veces ustedes no están en un lugar, en una cita médica? Allá con la doctora Laura. ¿Cuántas veces ustedes están en una fila de algún lugar y ven a una persona y sienten como algo por dentro? Yo no sé, pero yo siento aquí decirle algo a esa persona. ¿Les ha pasado? Pero dicen, no, a mí me da pena decirle, ¿qué tal que me salga con 3 piedras? ¿Qué tal que eso? Ese fuego que está ahí dentro de ti, que quieres decirle algo a esa persona, eso es porque Dios te colocó en ese lugar para que se lo dijeras. Entonces, ay, no voy a llamar a la pastora a ver, no, hable, dígale. Después que no le vaya a decir, deja a tu marido y vete con el vecino, todo está bien. Dígale. Jeremías le dijo a Dios, ay Señor, yo soy muy joven, no sé hablar. ¿Y qué le contestó Dios en el siguiente versículo? Le dijo, pero el Señor me dijo, no me digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le pongas excusas a Dios. Tú puedes decir, es que yo no puedo. Jeremías, cuando esto pasó, él era un joven y él dijo, ¿quién soy yo
Por eso los jóvenes también pueden y son llamados por Dios. Pero Jeremías empezó a decirle a Dios, no, yo soy muy joven. Pero Dios le dijo, es que yo fui quien te formé. Y dice el siguiente versículo, vas a ir donde no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Amén. No le temas a nadie. ¿Cuántas veces nos da miedo el llamado? Nos da miedo. Ay, es que yo no sé. Es que si le digo y no es así. Es que si hago y no es así. Es que yo quizás no voy a poder. Pero Dios le dice la palabra a Jeremías y le dice, no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Cuando tú vas hablando lo que Dios te dice que hables, cuando tú vas caminando en obediencia al Señor, no tienes que tener miedo a nada, porque Dios te va a librar de aquel que te quiera dañar. Amén. Tú tienes que estar seguro que Dios va contigo. Y es precioso porque Jeremías le empezó a poner la primera excusa a Dios y es, soy muy joven y no sé nada. ¿Y qué le dice Dios? Que vaya y hable, porque donde él vaya, Dios va a estar con él para librarlo. Así que dile al que tienes a tu lado, habla donde Dios te dice que hables, porque tú eres portador de esperanza. Tú eres portador de una palabra de Dios. Tú no puedes estar en tu casa viendo que todo se está derrumbando y tú no vas a decir y dar una palabra de victoria. Tú vas a decir una palabra de bendición. Tú puedes declarar una palabra de sanidad. Tú eres llamado por Dios. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, no, es que yo no sé, no, es que yo no puedo, no, es que yo no tengo, no, es que yo no soy? Dios te llama para que tú le sirvas a Él. La vida más triste de una persona es cuando no encuentra el propósito en Dios. Pero cuando tú encuentras el propósito en Dios, así esté pasando lo que esté pasando, tú sabes que tienes un llamado de Dios. El llamado no se escoge, Dios te escoge. Y hay gente que dice, no, yo quiero ser tal cosa, yo tal cosa no quiero ser. O sea, tú le estás diciendo a Dios que fue el que te formó. Es como si la olla de presión te dijera, no, yo no soy olla de presión, yo soy asador. A mí no me pongas la tapa. No, es que no eres tú quien escoge el llamado, es Dios quien te escoge. Es Dios quien te da el llamado. Y a medida que tu crecimiento espiritual va avanzando, tú vas descubriendo ese don que tienes y ese llamado que tienes y se potencializa cuando recibes al Espíritu Santo y empiezas a trabajar según el don que Dios te dio. Imagínate, cuando yo empecé mi caminar en el Señor, yo no era pastora, obviamente, porque hay gente que de una vez quiere ser pastor. Mire, espere que Dios le confirme si usted de verdad es pastor, porque esto no es para el que no tiene el llamado. Y cuando yo empecé como evangelista. Usted sabe que los 5 ministerios dados por Jesús, estamos dándolo en clase, ¿verdad, Katy? Aquí está una alumna mía. ¿Quién más está? Cari, que está allá afuera, y Maggie. ¿Quién más está? Ay, Wandy, que no vino hoy. Uno es ser evangelista. Y el ministerio de evangelista junto con el de profeta son los ministerios más chéveres. ¿Por qué? Porque uno va a las iglesias donde lo inviten, predica, lo aplauden, le dan una ofrenda y se va. Ya. Listo. Y va a otro lugar y lo invitan a uno a campaña evangelística con no sé quién. Y uno lo llevan, lo ponen en una buena cama. Ahí le dan la comida al evangelista, le dan de todo al evangelista. Y el evangelista llega en la noche, Dios se mueve, hay milagro, hay sanidad. Y sabroso es ser evangelista. Ese es un ministerio muy chévere. Tú vas donde te invitan, sales en los afiches. En mi tiempo no estaba el Instagram, no había Instagram. O sea, yo imagínate, en Instagram no tenía Instagram. Y yo iba pues a muchos lugares donde Dios me permitió ir. Sabroso ser evangelista. Lo invitan a uno, lo llevan, lo traen, le dan todo, pero los chicharrones le quedaban al pastor. Yo empecé el ministerio como evangelista, me invitaban a muchas campañas, a muchos lugares, y luego cuando Dios me da el llamado de pastor, tuve que tomar una decisión, porque aunque sigo predicando, hay lugares a donde ya no puedo ir,
porque ya yo tengo un llamado de pastor. Ya me toca estar acá. Ya tengo que estar atendiendo mi casa, porque el que no atiende su casa no puede atender nada. Tengo primero que atender mi casa, tuve primero que hacer muchas cosas. Y conozco muchos pastores que empezaron como evangelistas y han dicho hoy en día, no, yo prefiero seguir como evangelista y entregan la iglesia, porque es fuerte a veces el llamado de pastor. Pero Jeremías tenía el llamado de profeta y Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre, Dios consagra al profeta Jeremías y le dice que él va a ser profeta, porque Dios llama a las personas desde el vientre de la madre. Desde niños, los niños pueden recibir una palabra profética. Los niños la reciben y tú la tomas como padre y los levantas a ellos bajo esa palabra profética. Y entonces Jeremías empieza su vida predicando, hablando, diciéndole al rey las cosas. El rey pervirtió a Israel, ahí había un desorden de maldad, de pecado. No adoraban a Dios, se habían apartado de Dios y Jeremías se los decía. Jeremías les decía, vuélvanse a Dios, tienen que volverse a Dios. Hicieron infinidades de cosas. Jeremías estuvo preso muchas veces. Jeremías estuvo azotado muchas veces. Jeremías estuvo en el cepo muchas veces. Por eso él quería abandonar el llamado. Otra de las quejas de Jeremías, porque a mí me llamó mucho la atención de cuántas cosas se quejó Jeremías, es que el proceso duele. Jeremías fue despreciado, fue azotado y fue rechazado. Jeremías 15, del 15 al 18. Me lo pueden colocar. El 15. Ajá. Jeremías 15, 15. Mire lo que dice. Tú comprendes, Señor, acuérdate de mí, cuídame, toma venganza de los que me persiguen por causa de tu paciencia. No permitas que yo sea arrebatado. Mira que por ti sufro injurias. ¿A quién iba Jeremías? A Dios. Pero en el versículo anterior, en el que estaban poniendo primero, en el anterior, dice, ay de mí, madre mía, que me diste, que no lo tengo acá, sí, que me diste a luz como un hombre de contiendas y disputas contra toda la nación. No he prestado ni me han prestado, pero todos me maldicen. Imagínate, a Jeremías, Edward, lo maldecían, porque él se paraba a decir los pecados de la nación y lo maldecían. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Dice, el Señor dijo, de veras te libraré para bien, haré que el enemigo te suplique en tiempos de calamidad y de angustia. El profeta siempre tiene la recompensa y la venganza que viene de Dios. Amén, siempre. Por eso es que tú puedes, que todo el mundo esté contra ti, pero en el versículo ese dice que Dios te va a librar en esos tiempos. Te libraré para bien y haré que el enemigo te suplique en tiempos de calamidad y de angustia. Porque hay una palabra para el profeta y es que todos les va a ir mal menos al que siguió creyendo en Dios. Por eso es importante que tú valores el llamado. Porque de pronto tú no tienes hoy un llamado de profeta, pero Dios te ha llamado como maestro, como pastor, como evangelista. Pero tú desprecias ese llamado, el llamado de servir. Cualquiera que le está sirviendo a Dios, su recompensa viene del Señor. Su recompensa va a venir de Él. Yo una vez le preguntaba a alguien sobre este tema, porque cuando uno en la vida no tiene mentores, tiende a equivocarse y a no salir de la equivocación. Mi primera mentora fue mi pastora Elizabeth Zucardi. Y yo le preguntaba a ella, una vez le pregunté que por qué pasaban ciertas cosas, y ella me decía, y aprendí algo. Y es que uno tiene que responderle a Dios por el llamado de uno. Siempre.
Tú respóndele a Dios por lo que tú estás haciendo. Y los aplausos muchas veces no van a estar, pero lo que importa son los aplausos del cielo para ti, no los aplausos de la tierra. Porque Dios muchas veces te va a poner a que la gente no te aplauda, a que la gente no te quiera, a que la gente, porque todo el mundo le gusta que la gente lo quiera, ¿cierto? ¿A quién le gusta sentirse despreciado? ¿A quién le gusta sentirse abandonado? ¿A quién le gusta sentirse menospreciado? ¿A quién le gusta sentirse que le peguen, que lo maltraten, que hablen de él? A nadie. Pero hay momentos del llamado donde Dios te va a colocar en esas situaciones para que tú entiendas que Dios es quien te libra de toda calamidad y de todo problema que tú puedas tener. Nosotros no podemos acostumbrarnos siempre a los aplausos, porque si nos acostumbramos a los aplausos, el día que no los haya, nos venimos abajo. Tenemos que aprender que en el liderazgo muchas veces no hay aplausos. Porque tú tienes que, Jeremías tenía que decir una palabra que causaba, ¿qué? Rechazo. Pero Dios le dijo, háblala. Y aunque no hay aplausos, sabes que con Dios Él te va a librar de todo. Amén. Así que muchas veces cuando tú te pares en esa puerta, cuando tú salgas de tu casa y la gente en tu casa te diga, ya vas para esa iglesia, ya vas allá a servirle al pastor, ya vas a hacer lo que sea, tú sigue haciendo lo que Dios te dijo que debes hacer, porque Dios es quien te da la victoria. Mire, si usted como en su casa deja de servir, deja de buscar y deja de crecer, ¿a quién le estás entregando tu casa? ¿A quién se la estás entregando? Tú tienes que luchar por el llamado que tú y tu casa tienen. Uno de los versículos favoritos míos es cuando Josué va a entrar a la tierra prometida y se para frente a del pueblo. ¿Y qué les dice él? Les dice, vamos a entrar a la tierra prometida. Ya saben, cada quien, no. Él les dice, bueno, aquí está la tierra, pero ustedes verán qué van a hacer. Ustedes verán si se le van a arrodillar a esos dioses. Ustedes verán si van a seguir allá haciendo eso. Pero mi casa y yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes verán lo que hacen. Y si tú y tu casa no se para firme a servirle al Señor, tu casa se la lleva el que sabemos. Y muchas veces quizás tu misma familia va a ponerse en contra. Tus mismas amigos. Por eso en tu caminar con el Señor, hablaba yo con Cari esta mañana temprano que ella llega y nos pusimos a hablar. Y es cierto, cuando tú empiezas a caminar con el Señor, poco a poco te vas a dar cuenta que te quedas sin amigos. Porque esos amigos de parranda, esos amigos de antes, esos amigos de las vulgaridades, esos amigos de robo, del tramoyo, esos amigos, tú no puedes, ya hay algo, no puedes estar con ellos. Porque hay un fuego dentro de ti que te empieza a que empieces a fortalecerte tú para después ir por ellos. Porque tú los puedes seguir amando. Ellos son los que empezaron contigo pequeñito en el colegio. Ellos son tus amigos. Pero si Dios te llamó y te sacó de entre ellos a ti, es para que tú te llenes de Él. Es para que tú te fortalezcas y ellos vean un cambio en ti. Y ellos después te llamen y te digan, oye, es que yo veo que tu vida ha cambiado. Yo quiero que ores por mí. Yo quiero que me lleves a ese lugar. Por eso es que el primer milagro que ocurre en tu vida eres tú mismo. Si tú no cambias, tú no puedes ser luz. Tú no puedes alumbrar con focos ajenos. Tú tienes que ser tú la luz. Tú tienes que ser la luz. ¿Y cómo soy la luz? Abandonándome en los brazos del Señor. Abandonándome en los brazos del Señor. El tiempo de espera. El tiempo de espera en la respuesta. ¿A cuántos les ha costado la espera? Por los milagros. Porque Dios, hay gente que quiere todo ya. Y en el querer todo ya, nos vamos al hoyo. Cometemos equivocaciones, abandonamos el llamado. Abandonamos lo que Dios nos da. Pero cuando tú eres un verdadero llamado, haces como el hijo pródigo. No importa dónde te vayas y allá en los cerdos, ¿qué dices? Pero allá donde papá,
los trabajadores comían mejor. Yo me voy nuevamente para la casa de mi padre. Jeremías se quejaba tanto, y Dios le decía, no, Jeremías, tienes que volver, porque Dios no abandona tu dolor y Dios te restaura para seguir. Y Dios le dice a Jeremías en el versículo 19, le dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Le dice así en el versículo 19. ¿Qué quiere decir? Que Jeremías estaba muy mal emocionalmente. Él le dice, si te arrepientes, yo te restauraré. Esto Dios se lo dice a Jeremías. Si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas de lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz, que ellos se vuelvan hacia ti, pero que tú no te vuelvas hacia ellos. Yo quiero que usted que está aquí, este versículo lo lea y lo mastique, lo medite, se lo trague y se lo lleve. El Señor le dice, pero si te arrepientes, yo te restauraré. ¿Jeremías se había apartado de Dios? No, él lo que estaba era desanimado. Él estaba viendo que todo el mundo se la tenía montada y él no quería eso. Él quería estar tranquilo en su casa. Él no quería eso y él empezó a quejarse, empezó a murmurar, empezó a hablar de Dios, empezó a decirle a Dios, yo no quiero ser ya llamado, esto me está costando mucho. ¿Y qué le dice Dios a Jeremías? Le dice, si te arrepientes, yo te restauraré. Dios tiene una restauración para todo aquel que se arrepiente, Martín. Para todo aquel que le pide perdón a Dios y le dice, Señor, yo desprecié tu llamado. A mí me conmueve mucho esto porque muchas veces nosotros creemos que Dios, que nosotros le hacemos un favor a Dios sirviéndole. Pero es que es un privilegio ser llamado por Dios. Es un privilegio. Y nosotros creemos que es que le hacen un favor a la gente. Y no entendemos el privilegio que es tener la garantía que Dios pelea tus batallas, que Dios es quien se levanta a favor tuyo y de tu familia. Mire lo que le dice Dios, si evitas hablar en vano. ¿Y cuál era el en vano que hablaba Jeremías? Es que a mí me tienen mal, es que a mí no me quieren, es que estoy en oprobio, es que nadie me mira bien, es que no sé qué, esas son palabras vanas. Concéntrate en lo que Dios te está diciendo. Concéntrate. ¿Qué le dice Dios a Jeremías? Y evitas hablar en mal y hablas lo que en verdad vale. ¿Cuántas veces nosotros estamos hablando lo que no vale? ¿Cuántos de aquí hablan lo que no vale? ¿Y qué es lo que no vale? No, yo no sirvo para eso. Uy, qué pereza ir. No, ¿y para qué voy a servir? No, es que yo no tengo propósito. No, es que yo no sé ni qué es lo que voy a hacer. No, es que para qué. Hablando lo que no vale. Dios no usa a los que hablan lo que no vale. Porque Dios le dice a Jeremías, tú serás mi portavoz. Si tú quieres ser usado por Dios, habla lo que vale. Habla palabra de vida y no de muerte. Habla palabra de bendición y no de maldición. Habla palabra de fe y no de fracaso. Habla esperanza. Pero creo que nosotros tenemos que tener un momento donde tenemos que arrepentirnos y decir, Señor, yo sí he perdido tiempo hablando lo que no vale. ¿Cuántos han perdido ese tiempo? ¿Cierto? Hablando lo que no vale. Nos sentamos a hablar lo que no vale. Dios conoce todo. Y nosotros queremos saber más que Dios. ¿Cierto? Queremos saber más que Dios. Cuando tú eres un llamado, tú te enfocas en tu llamado. Y Dios le dice, y hablas en verdad lo que vale, tú serás mi portavoz y que ellos, y mira lo que le dice, que ellos se vuelvan ¿a quién? A ti, pero tú no te vuelvas a ellos. ¿Qué pasa cuando normalmente estamos pasando un proceso? Entonces vamos y nos encontramos, yo voy a poner aquí un ejemplo, Pepito Pérez está en el proceso, llega a la iglesia y no quiere servir o está aburrido, está cansado, está pasando un proceso. Todos pasamos momentos difíciles, ni Jeremías se salvó. Todos pasamos momentos donde nos venimos abajo, donde lo que está pasando nos está dando duro y decimos, ay, perdóneme la palabra, pero al carajo con todo. Ya yo no quiero saber más nada.
de llamado de iglesia, de servicio, de pon el agua, de quita el agua, de pon la silla, quita la silla. El pastor me regaña, dice Edward. Esta mañana le regañaron, ¿verdad, Edward? No. Yo pensé. Ya estoy aburrido, ya estoy cansado, ya no sé qué, ya no sé cuándo, no quiero saber más nada. Entonces viene, voy a poner de ejemplo a Edward porque sé que no se me va a molestar. Aburrido y se encuentra con el amigo de allá, del mundo, de parranda. Ajá, ¿y qué tú no vas para la iglesia? No, ¿y qué tiene? Y terminamos contándole el rollo de la iglesia al inconverso. Entonces nos dice, le dice Miguelito, alias Codo Arriba, yo no sé. Yo te lo dije, ¿para qué te metes a eso? Estabas mejor antes. Yo por eso, a mí no me hables de iglesia, yo tengo mi relación con Dios, yo busco a Dios como yo pueda, Dios a mí me ama. ¿Para qué? Para buscarte problemas. No te lo dije yo, terminamos contándole cómo nos sentimos en el desánimo, en el proceso que estamos pasando a alguien que no tiene ni idea de darte un consejo espiritual. Terminamos con la vecina, terminamos con la que nos arregla el pelo, con la que arregla la uña, no, porque después Angelita dice que es ella. Con la que cualquiera terminamos contándole que nos sentimos mal. No, y si tú supieras que es que allá sí piden plata. Y si tú supieras, es que yo te lo dije, esos pastores son ladrones. ¿Para qué te viste? Yo por eso no voy a yo a iglesia no voy. Entonces, ¿qué pasa? Oye, ¿verdad? Vamos a tomarnos una cervecita. Vamos pues. Termino yo convertido a ellos en vez de yo convertido a mí. Punto siguiente, bloquean a todos los de la iglesia para que no los vean con manito alzada también tomando. ¿Qué pasa? El profeta Jeremías, Dios le dice al profeta Jeremías en ese momento de su vida, le dice, si tú te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Escúchame, para servir hay que tener un arrepentimiento y una restauración. ¿Por qué? Porque nadie puede servir herido. Porque cuando tú sirves herido, hieres. Tú tienes que tener un arrepentimiento y una restauración. ¿Cómo así, Señor? Yo sé que me está doliendo. Tú sabes que me está doliendo. Yo necesito que me restaures. Dios le dijo a Jeremías, si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. El hecho de que Jeremías haya sido un llamado no quita que Jeremías necesite ser procesado por Dios. Toda persona llamada tiene que tener un proceso. ¿Para qué? Para que cuando venga todo lo que pasa a su alrededor, para que cuando vengan los ataques no tire el llamado y no deje a un lado todo lo que Dios le entregó. Imagínense nosotros como pastores o un pastor, pero yo pongo el ejemplo de acá. Imagínate, Vane, nosotros sin ser procesados por Dios. El primer inconveniente, no hay plata para los arriendos. El segundo inconveniente, no hay líderes. El tercer inconveniente nuestro, ay, no, vámonos. Yo tuve que pasar un proceso para no abandonar el llamado. Todo líder necesita ser procesado por Dios. Entonces Jeremías se quejó y Dios le dijo, arrepiéntete y yo te voy a restaurar para que sigas con llamado. Lo maravilloso de Dios, ¿sabes qué es? Que Él no le quita el llamado a Jeremías. Él no le quita el llamado a Jeremías. Jeremías intentó callarse y aunque tú intentes huir del propósito, Dios nunca te va a dejar huir del propósito. Así que yo quiero recordarte hoy que tú no estás solo en el llamado. Y si has querido rendirte, ¿cuántos se han querido de pronto rendir? Porque no tienen fuerzas, porque se complicaron las cosas en la casa, porque cuando empezamos a servir a Dios parece que la marea la revuelven, pero es la demoniera que se está yendo. Y entonces tira los últimos ataques para que tú te desanimes. Por eso, Martín, es que a veces es cuando más vienen problemas. Pero ¿sabes por qué? Porque antes tú pertenecías al reino de las tinieblas. Antes nada estaba, estabas ahí. Tú eras amigo del enemigo, de lo que hoy es el enemigo. Nada
pónmela acá porque es que allá no veo. Nada te molestaba. Estaba bien. Y el diablo sabroso ahí, contigo, en el adulterio. Cuando tenías en el WhatsApp a 50 peladas, le escribías a 25. Cuando tenías el WhatsApp con clave, con 50 claves, porque no es la fecha de nacimiento, no es la fecha de nacimiento del hijo, no es el cumpleaños de la mamá. Ya hay 25 claves para los WhatsApp, para los celulares. Cuando todavía sigues en pecado, ahí el enemigo estaba tranquilo contigo. Ahí no estaba pasando nada. Pero cuando tú empiezas a buscar a Dios, el enemigo empieza a incomodarse porque sabe que los días los tiene contados en tu casa. Por eso es que la atmósfera se revuelve. Y muchas veces tú dices, me vino todo junto. Yo siempre digo, mejor que venga todo junto porque todo junto se va. ¿Cierto? Y empieza todo a complicarse. Pero Jeremías le dice a Dios, Señor, eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora yo soy objeto de burla y todos se ríen de mí. Jeremías tuvo que vivir eso. ¿Quién quiere ser objeto de burla y que todos se rían? Nadie. Pero al final Jeremías, Dios lo siguió usando. Y fue uno de los profetas mayores en la Biblia, porque Dios tenía un llamado para él. Nosotros hoy en día ni siquiera soportamos que nos miren maluco. Nosotros hoy en día ni siquiera soportamos venir con lluvia a la iglesia. Está lloviendo, hace frío, no voy. Ay, en la iglesia hay calor, no voy. Ay, es que no sé qué, no voy. Pero Dios le dijo a Jeremías una palabra cuando le dice, vuélvete a mí y yo te restauraré. Y Jeremías decía que él no podía callar el fuego que tenía en su interior. Si tú eres un llamado por Dios, el fuego que está dentro de ti no te deja irte. Y ese es uno de los signos de alguien que de verdad tiene un llamado por Dios, que puede estar pasando lo que sea, pero él sigue firme en su llamado. Porque aunque quiere abandonar, aunque se sienta solo, aunque se sienta derrotado, aunque se sienta burlado, aunque se sienta señalado, dice, aquí estoy, Señor. Hago lo que tú me digas. Y cuando nosotros le decimos al Señor muchas veces, hago lo que tú me digas, lo hacemos, hago lo que a mí me gusta, pero no lo que tú me digas. Jeremías tuvo una respuesta de Dios para todas las quejas que él tenía. Dios le respondía. Pero hubo una queja, y con esto quiero terminar porque ya me dijeron que se me acabó el tiempo. Es que hubo una queja donde Dios no le contestó a Jeremías. Y fue esta queja. Jeremías 20, 14, 18 dice, maldito el día en que nací. Mira hasta dónde llegó Jeremías. Jeremías dijo, maldito el día en que nací. ¿Por qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor. Y que mis días se gastasen en afrenta. El siguiente versículo, maldito el hombre que alegró a mi padre cuando dijo, te ha nacido un hijo varón. Mire lo que dijo Jeremías de él. Y el siguiente versículo dice, que sea tal hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión, que oiga gritos en la mañana, alaridos de guerra al mediodía. En las quejas de Jeremías, Dios siempre le contestaba. Cuando Jeremías le dijo a Dios, yo soy niño, Dios le dijo, no eres niño, yo hablaré por ti. Siempre las quejas que tenía Jeremías, Dios le contestaba. Pero cuando Jeremías dijo esto, Dios guardó silencio. Porque Dios a veces no te va a responder lo que tú quieres oír. Pero algo hizo Dios en la vida de Jeremías, que Jeremías siguió su llamado hasta el final. Y con esto te quiero decir que a veces Dios no responde como nosotros nos esperamos.
A veces nosotros le hacemos preguntas a Dios y Dios no nos va a responder, señora Nevis. No toda respuesta va a venir cuando tú quieres y como tú la quieres. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos responda como nosotros queramos. Jeremías le hizo 5 preguntas a Dios y la última Dios se quedó callado. Pero le aumentó el fuego dentro de él, para que a pesar de lo que él estuviera sintiendo en ese momento, que era porque tuve que salir del vientre solo para ver problemas y para terminar mis días en vergüenza. Jeremías sentía todo eso, pero Dios no lo soltaba. Y Dios no te va a soltar a ti. No te va a soltar. No te va a soltar. Si tú eres un llamado, Dios no te va a soltar. Porque no eres tú, es Él en ti. No eres tú, es Él en ti. Y Dios se quedó callado cuando Jeremías se maldijo. Pero le aumentó el deseo de seguir hablando, porque Jeremías no abandonó el llamado. Porque cuando tú amas a Dios, no abandonas lo que Él te da. No lo abandonas. Aunque tengas momentos donde caes, aunque tengas momentos de prueba, aunque tengas momentos de desespero, aunque veas que todo está patas para arriba, Dios te dice: si tú no sabes, yo sí sé. Si tú no tienes, yo te doy. Si tú caminas, ya yo he caminado delante, abriéndote caminos. Por eso es que no abandones hoy. Nada puede desanimarte, porque llega un día donde viene la respuesta de Dios. La mujer de flujo de sangre tenía años, médicos, todo. ¿Quién sabe cuántos brujos no iría? Pero cuando oyó de Jesús, con la poca fuerza que le quedaba, tocó el manto y fue sana. Porque lo buscó. Cuando tú abandonas, no recibes el milagro. Y cuando tú abandonas, no recibes el propósito. Por eso es que tú hoy, que estás escuchando este mensaje, si estás aquí, o los que están escuchando lo de la iglesia que no pudieron venir hoy, no abandones el llamado. Y quizás estás en la 5ª pregunta de Jeremías, sin respuesta. Sin respuesta. He orado, sin respuesta. He ayunado, sin respuesta. Sin respuesta. Pero llega el día que Dios se levanta por ti. Allá afuera, abandonando todo, Dios le dijo a Jeremías fue: arrepiéntete. ¿Y de cuánto nos tenemos que arrepentir muchas veces de abandonar lo que Dios nos ha dado? Los aplausos en el cielo son para los que no abandonan. Y las coronas en el cielo son para los que siguen aún a pesar de todo. Yo no sé cómo está tu situación hoy, pero yo sí sé que si estás aquí es porque Dios te llamó. Que tienes un llamado, tienes mucho por hacer. Martín, no abandones, no sueltes. No sueltes. Y yo sé que tienes muchas luchas. No porque tú me escribiste o porque Katy me escribió, sino porque sé que tienes muchas luchas. Pero yo quiero hoy declarar sobre ti una palabra. Y es que Dios, el versículo donde Dios le dice a Jeremías que lo va a levantar y que le va a dar la respuesta, que lo va a bendecir delante de todos. Quiero darte esa palabra a ti, porque quiero decirte de parte de Dios que Dios te llamó y que lo que empezó para ti como lo que te voy a decir
no quiero que te sientas ofendido, porque no es mi intención, pero no tengo otra palabra. A mí a veces me cuesta encontrar las palabras. Lo que para ti pudo empezar como un juego, como un vamos a ver qué pasa, como un vamos a ver, era el llamado de Dios. Y Dios te llamó. Por eso hoy estás aquí a pesar de, porque necesitabas escuchar esto. Necesitabas escuchar esto. No te impacientes por lo que no estás viendo, porque Dios te va a dar más de lo que tú esperas. Fabio, cuando el embudo se torna más apretado, es cuando está dejando lo mejor. Y Dios está sacando lo mejor de ti. Y ese silencio de Dios no es otra cosa sino la respuesta de Dios a tu llamado. Cuando nosotros muchas veces decimos no puedo, es cuando Dios dice yo puedo. Cuando nosotros decimos me voy, es cuando Dios dice no te vayas. Cuando nosotros decimos no aguanto, es cuando Dios dice sí aguantas. Y ahí es donde empiezan las fuerzas de Dios a trabajar en nuestra vida. Esta es una iglesia que forma líderes. Y los líderes son formados bajo procesos. Porque todos los que están aquí pensaron que llegar a la iglesia iba a ser solución de problemas a toda mi vida, listo. Pero ha sido cuando más les ha tocado vivir procesos. Y eso quiere decir que Dios está preparando un equipo precioso. Por eso esta pareja vino de Cincé. ¿Cuánto tiempo tenían sin ellos venir? Y empezaron a venir. Pero yo le quiero preguntar a Denis, ¿cuántas veces yo te visité en Cincé? Ninguna. Yo nunca fui a Cincé. Y yo voy a Cincé cada rato. Nunca fui allá. ¿Sabes por qué no iba? Porque yo sabía que ella y él tienen un llamado. Y Dios puede hacer más de lo que yo puedo hacer. Y simplemente le decíamos, Señor, mi esposo me lo dijo un día. ¿Sabes qué me dijo mi esposo un día? Ellos volverán. Y aquí están. Y nunca los fui a buscar, porque los hijos vuelven a casa. Los hijos vuelven a casa. Y ellos son hijos de esta casa. Y ellos lo saben, que son hijos de esta casa. Y Daniel también es hijo de esta casa. Y él se está haciendo el loco ahí donde está. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que el profeta Jeremías tuvo tantos problemas en su vida que solamente tuvo la opción de Dios. Y esa es la única opción que Dios nos deja cuando somos llamados. Solo nos los deja Él. Solo es Él. No hay otra opción. No hay otra. No hay otra. Y la otra opción es la del mundo, como le dijo Dios a Jeremías. ¿Te arrepientes? Y yo hablaré por ti. O tú te conviertes a ellos. El llamado tiene dos opciones. O se va para los cerdos y se queda allá. O se restaura y Dios sigue usándolo de esa manera poderosa, Yomar, como solo Dios hace y como solo Dios quiere que le sirvamos. Yo te invito a que cierres tus ojitos ahí
y le digas: Señor, si tú tienes un llamado y te has sentido desanimado, te has sentido con problemas, es normal. Te felicito, porque los llamados de verdad tienen problemas. Los llamados de verdad se sienten incómodos. Los llamados se sienten incapaces. Los llamados se sienten rechazados. Los llamados tienen deseo de abandonar. Y los llamados muchas veces no han querido llegar. Pero a pesar de eso, hay una promesa de Dios para ti en esta mañana. Y es que Dios está contigo. Y que Él va a hacer de ti lo que Él dijo que iba a hacer. Dios hoy quiere recordarte que no estás solo. Y si has querido rendirte, Dios te dice en esta mañana: ese fuego que sientes por dentro, ese fuego que sientes por dentro, ese celo que sientes por dentro, es el propósito de Dios en ti, y que Dios no lo va a apagar nunca. Por eso sigue encendido. Y yo te invito a que te coloques de pie y le digas ahí al Señor, mientras te colocas de pie: Señor, afírmame en el llamado, afírmame, afírmame, afírmame. Y sé que se han sentido muchos cansados, sé que han tenido batallas, sé que han estado batallando fuertemente, sé que han estado teniendo procesos y problemas duros. Pero si estás aquí es porque Dios te tiene con un llamado especial. Porque antes de que se acabe el año, y quiero dar esta palabra, antes de que se acabe el año, hay aquí personas que van a empezar a ser usadas por Dios como nunca pensaron que lo iban a hacer. Yo no sé si tú puedes agarrar esta palabra. La promesa de Dios para nuestra casa esta mañana es: pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Esa es la promesa para aquel que permanece en su llamado a pesar de todo. Así que hoy dile: Señor, yo permanezco, yo permanezco, yo permanezco. Yo permanezco en el llamado. Y si puedes levantar tu manito, dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Sé que quizás estoy teniendo un proceso en mi vida. Sé que quizás el proceso duele. Sé que he vivido muchas cosas. Pero también sé que tú me amas y que no puedo irme, Señor, aunque quiera. En mi corazón hay un fuego que arde, Señor, y hoy quiero que lo aumentes, porque no quiero abandonar lo que tú me diste. Señor, yo quiero en esta mañana orar por aquellos que se han sentido cargados, cansados, por aquellos que se han sentido, Señor, con ataques, por aquellos que se han sentido que tú los has dejado, Señor, y que recuerden para qué tú los llamaste, que recuerden que ellos están en tus manos y que sepan que tú no los vas a dejar, porque tú pelearás a favor de ellos y los librarás de todo problema. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.